Saludos, buena, mi nombre es Jason Olivero. El día de hoy vamos a aprender sobre las artes de la prehistoria. Pero antes he de comprender que la prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, momento en que comienza el periodo histórico. Pero para comprender esa parte de la historia es necesario que hablemos del arte paleolítico, denominado paleolítico a la edad de la piedra antigua, al periodo de la prehistoria, que transcurrió aproximadamente desde 2000 años antes de Cristo al 10.000 años antes de Cristo. El paleolítico está dividido en tres grandes periodos o ciclos, conocidos como paleolítico inferior, el cual inicia 2000 años antes de Cristo y termina 125.000 años antes de Cristo, donde inicia el paleolítico medio 125.000 años antes de Cristo y termina 40.000 años antes de Cristo. Inicia el paleolítico superior 40.000 años antes de Cristo y finaliza 10.000 años antes de Cristo. El paleolítico junto con el neolítico forma la edad de la piedra, denominada así porque es el periodo en el que el hombre comienza a fabricar utensilios en piedra, también conocida como la edad de la piedra moderna. Otros materiales como el marfil, hueso, asta y madera también fueron utilizados, pero el uso de la piedra es una característica fundamental en la evolución del hombre. La diferencia en la denominación entre paleolítico y neolítico es que estas armas y utensilios de piedra son sin pulimentar en el primer periodo y pulimentadas en el segundo, demostrando un carácter de avance que se complementa con el desarrollo de la agricultura. A este periodo desde la historia se le denomina prehistoria y abarca aproximadamente los 2 millones de años que lleva el hombre sobre la tierra hasta aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Su característica fundamental es que no existen registros de escritura. El hombre de la prehistoria vivió en condiciones climatológicas adversas y tuvo que adaptarse a cambios drásticos. La capacidad para fabricar instrumentos fue fundamental para esta adaptación. Las primeras manifestaciones artísticas del hombre prehistórico están vinculadas con sus creencias religiosas. La aparición de la agricultura constituyó un cambio revolucionario en la forma de la vida de los hombres y por lo tanto produjo cambios en el arte. Las principales manifestaciones artísticas conocidas fueron realizadas durante el periodo denominado Paleolítico Superior, aproximadamente desde el 40.000 años antes de Cristo hasta el 10.000 años antes de Cristo. En esta época, el hombre moderno vivía de forma nómada, sin haber dejado vestigios de arquitectura. Su subsistencia se basaba sobre todo en la caza, la pesca y la recolección. Produjo en este periodo gran cantidad de utensilios y armas, muchas de las cuales presentaban imágenes grabadas. Pintura y escultura paleolítica. Las principales manifestaciones del arte paleolítico descubiertas hasta el momento se concentran en cuevas en la zona del sur de Francia y el norte de España. Para las pinturas murales, mientras que se han encontrado escultura y tallas en toda Europa y en Asia. Se cree que muy probablemente el hombre prehistórico también pintara al aire libre sobre
sobre sus propios cuerpos o sobre materiales perecederos, o sea, que tienen duración limitada. Sin embargo, todo eso no ha llegado a nosotros por cuestiones de conservación. Una de las cuevas más famosas del mundo es la Caute en Francia y en Altamira, España. Fueron encontradas por niños. La adaptación de carbono muestra que las pinturas en la cueva de la Caute tiene 20.000 años de antigüedad. Como podemos observar, aquí estamos observando unas imágenes de la pintura rupestre que se encuentran en la cueva de la Caute en Francia. Estas pinturas rupestres fueron descubiertas en el 1940 cerca del pueblo de Montignac en el centro de Francia por 4 adolescentes que se metieron en una cueva. Dentro de la cueva hallaron varias salas con cerca de 1.500 pinturas de animales que datan de hace más de 15.000 y 17.000 años. Las pinturas rupestres de la cueva La Caute, la cual podemos apreciar en estas imágenes. La cueva de Altamira fue descubierta por un lugareño de nombre Modesto Cubilla en el año 1868, acompañado por Cubillas. Marcelino San de Santualo visitó por primera vez la cueva en el 1875 y reconoció algunas líneas que entonces no consideró obra humana. Los animales representados en las pinturas rupestres de la cueva de Altamira son mayoritariamente especies extintas. En España y en el resto de Europa están pintados bisontes, ciervos, jabalíes, mamut y caballos, todos animales de clima muy frío porque fueron representados a finales del último periodo glacial. Como podemos observar, aquí tenemos unas imágenes de la pintura rupestre de la cueva Altamira. Ahí estamos observando un mamut y estamos observando un bisonte. Estas son las imágenes de las pinturas rupestres que podemos encontrar en la cueva de Altamira, entre otras más. Aquí podemos observar unas imágenes monocromáticas de la pintura rupestre de la cueva Chauvet. ¿Qué quiere decir monocromático? Que la pintura está prácticamente elaborada de un mismo color. Ahora bien, tomando en cuenta que las pinturas prehistóricas conocidas como las artes rupestres fueron creadas con pigmentos. Los pigmentos que se utilizaban eran pigmentos orgánicos e inorgánicos. Interpretación de las pinturas rupestres. Como podemos observar, en estas pinturas rupestres, en la edad prehistórica, se pintaban en cuevas y cavernas sobre superficies rocosas, en donde visualizamos en las pinturas rupestres actividad de caza o rituales, es decir, que se le daba una importancia de carácter religioso. Técnica de pintura parietal. La fórmula fueron básicamente representaciones humanas o animales. Como pueden ver, estas son unas de las técnicas que ellos utilizaban en ese entonces para pintar, así como también básicamente la técnica de la pintura parietal son las siguientes: soplado, pulverización de pigmento mineral y soplado a través de un hueso hueco, delineado con la yema del dedo. El hombre delineaba sobre la superficie la forma básica para identificar al animal, comunidad o actividad. En Europa se encuentran las cuevas más importantes, sobre todo en el norte de España y al sur de Francia. Aquí podemos observar un mapa de distribución de cuevas. Como podemos observar, aquí tenemos los planos de la cueva de Altamira. La cueva de Altamira, en la entrada número 1, tenemos la sala de los polícromos y en la número 8 podemos observar la sala de la olla y en la número 10 podemos observar la sala de la cola de caballo.
Pinturas rupestres de Altamira. Como podemos observar, estas son pinturas rupestres de la cueva Altamira. Aquí podemos ver algunas de las pinturas que se puede apreciar en la superficie de la pared de las cuevas de Altamira. Podemos observar el techo de los polícromos, bisontes, entre otras pinturas rupestres que se encuentran allí. Como podemos observar, esta es una imagen de una pintura rupestre de la cueva Lascaux. La cueva de Lascaux es un sistema de cuevas en Dordoña, Francia, en donde se han descubierto significativas muestras del arte rupestre y paleolítico. Las primeras esculturas, las Venus pequeñas, las Venus son pequeñas esculturas relacionadas con el culto a la fecundidad. Los ejemplos más significativos son las Venus de Willendorf y las Venus de Le Puger. Como podemos observar, estas son unas imágenes fotográficas de a lo que le estamos llamando las Venus, que fueron pequeñas esculturas que tenían relaciones con el culto a la fecundidad. Como podemos observar, estas son la Venus conocida en la actualidad. Aquí tenemos la Venus de Konstantin tallada en piedra caliza con una dimensión aproximadamente de 10,3 por 3,5 centímetros. La misma se encuentra en el Museo Arqueológico de Alicante, ubicado en la Plaza Doctor Gómez Ullá de la ciudad española de Alicante. Venus de Buré, tallada en marfil con una dimensión aproximadamente de 12,8 centímetros de alto. Estas figurillas no se sostienen de pie, con la cual muy probablemente estaba fabricada para llevarse en las manos como amuletos, quizá para la fertilidad. Venus de Le Puger, réplica, tallada en marfil con una dimensión aproximadamente de 14,5 por 6 por 3,4 centímetros y se encuentra en el Museo del Hombre de París. La Venus de Le Puger es la más conocida después de la Venus de Willendorf. Venus de Willendorf, tallada en piedra caliza con una dimensión aproximadamente de 11 por 5 por 4 centímetros y se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria. Y ahora veamos una pregunta para reflexionar sobre el tema. ¿De qué trataba el tema? El tema trataba de las artes de la prehistoria. ¿Qué aprendimos? Aprendimos sobre la prehistoria y su aporte en las artes, el significado que tenían las artes en la época primitiva. Que vimos que las artes no fueron creadas con tales fines, sino que fueron creadas para representar lo que se veía en esa época y se le daba en ese tiempo un significado religioso. Las pinturas rupestres fueron creadas con pinturas orgánicas e inorgánicas, conocidas como pigmento. Pudimos observar imágenes fotográficas de las artes rupestres y las primeras esculturas conocidas como las Venus. ¿Qué aprendimos? Que la prehistoria se divide en tres grandes etapas y estas son paleolítico, paleolítico medio, paleolítico superior, así como también que la prehistoria se divide en dos grandes etapas: la edad de la piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico, que es el paleolítico medio, y la edad de los metales, calcolítico, edad de bronce y edad de hierro, conocido como paleolítico superior. Y bien, aquí le estaré dejando una fuente de consulta donde podrán investigar y profundizar sobre el tema.